Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Una de las mayores batallas que resuenan últimamente en el mundo de las revistas es la que enfrenta a las dos mujeres de la vida de Can Yaman. Una es la locutora deportiva italiana Diletta Leotta, que está embarazada de él. La otra es su exmujer Demet Özdemir, de la que se divorció tras años de amor tormentoso, pero que sigue teniendo un profundo impacto en su vida. Lo que está ocurriendo entre estas dos poderosas mujeres ya no son solo enfrentamientos silenciosos. Con las recientes declaraciones de Diletta, la guerra se ha convertido en un frente abierto. En una entrevista exclusiva con los medios de comunicación italianos, Diletta Leotta publicó un manifiesto. Afirmando que se encuentra en el último periodo de su embarazo, Diletta subrayó que ya no tiene paciencia para la agitación emocional que experimenta Can Yaman y dirigió su mirada directamente a Demet. Ya no soy solo una mujer, soy una futura madre. No puedo permitir que el pasado que marca la vida de Can oscurezca nuestro futuro. Se ha convertido en mi deber impedirlo. Demet elevó el mundo de la revista con sus palabras. La salida de Diletta fue en realidad la manifestación de un malestar que no se había reflejado en la prensa durante mucho tiempo, pero del que se hablaba con frecuencia en los lobbies. Expresando que estaba cansada de que Demet entrara indirectamente en la agenda después de cada tensión entre ella y Podemos, Diletta utilizó las siguientes declaraciones. La sombra de Demet está sobre nosotros en cada discusión, en cada silencio. No quiero pelearme con una sombra, pero si deja de serlo y nos pone obstáculos, tengo que superarla. Diletta, que declaró abiertamente el inicio de una guerra psicológica con estas palabras, argumentó que el efecto manipulador de Demet era muy grande en la confusión emocional de Can. Afirmó que ve el regreso de Demet a los platós, las entrevistas y las publicaciones en las redes sociales como una estrategia planificada en este periodo en el que Can se prepara para ser padre. Una de las afirmaciones más llamativas de Diletta fue que Demet intentaba volver a presionar emocionalmente a Can Yaman utilizando al bebé que iba a nacer. Ser madre es sagrado, pero otra cosa es que intentes convertir esta sacralidad en tu propia estrategia de relaciones públicas. Nunca permitiría que mi hijo no nacido fuera el arma de una guerra emocional, dijo Diletta, dejando claro que ya no se quedará callada ante esta situación. Diletta también criticó que Can se escude constantemente en la excusa de que Demet y yo tenemos un pasado en este complicado proceso e intimide con las siguientes palabras. Lo importante no es lo valioso que sea el pasado, sino lo mucho que se proteja el futuro. Quiero participar en el futuro de Can, no en su pasado, pero esto no es posible con el pasado abofeteándonos constantemente. Aunque en las declaraciones de Diletta no se daban nombres, las afirmaciones ocultas entre líneas no escaparon a los ojos de los lectores atentos. En particular, el discurso de la Alianza de Mujeres reunida en torno a Demet se interpretó como una referencia a nombres como Tuba Büyüküstün y Beren Saat, que recientemente han apoyado a Demet. Diletta declaró, algunas mujeres optan por capitalizar el drama de otras mujeres. Esto no es solidaridad femenina, es solo una forma que eligen de poner su propia existencia a la orden del día. Pero yo no seré un instrumento para ello, envió con sus palabras un mensaje indirecto a Tuba y Beren. Can Yaman, que está en el centro de todos estos acontecimientos, guarda silencio por ahora. Sin embargo, según su círculo cercano, las palabras de Diletta le afectaron profundamente. En concreto, se afirma que la frase «es mi deber impedir a Demet» fue dicha como un ultimátum por Diletta, que cree que Can sigue intentando establecer un vínculo con su exmujer. Fuentes cercanas a Can dijeron, Can está entre dos fuegos. Por un lado, la madre de su hijo que va a nacer y, por otro, Demet, que aún le deja huella en el corazón. No sabe qué decisión sería la correcta en este momento, afirman fuentes cercanas al actor, que revelan el colapso mental del actor. La sensacional salida de Diletta Leotta diciendo, es mi deber impedir Demet, conmocionó profundamente no solo al público sino también a Can Yaman. Tras escuchar estas declaraciones, el famoso actor se quejó a su círculo cercano con las siguientes palabras, estoy cansado de permanecer entre las mujeres de mi vida. Diletta refleja cada emoción que experimenta como una amenaza para el público. Demet ya no es solo mi exmujer, sino también la madre de mi hijo. Hablar de impedirla es una gran falta de respeto no solo hacia mí, sino también hacia mi hijo.
Aunque Khan no compartió abiertamente estas declaraciones con el público, estas palabras, que circularon por los pasillos a través de sus amigos íntimos, tuvieron un amplio eco en las redes sociales en poco tiempo. Especialmente el énfasis en «no habrá vencedor en esta guerra» subrayaba que Khan estaba cansado de estas tensiones y quería calma. Tuba Büyüküstün ha estado últimamente en el candelero con su apoyo a Demet Özdemir. Sin embargo, tras las declaraciones de Diletta, habló tan directamente por primera vez. Una idea como bloquear a Demet es un intento de suprimir no solo a una mujer, sino a todas las mujeres. En lugar de tomarnos en serio estas palabras, nuestro deber es aumentar la solidaridad de las mujeres. Berensaat también apoyó la declaración de Tuba. Intentar silenciar la voz de una madre es el mayor ataque a la maternidad. Es responsabilidad de todos nosotros oponernos a estas acusaciones contra Demet. Demet Özdemir, que permaneció callada durante mucho tiempo ante las palabras de Diletta, rompió por fin su silencio. En un impresionante mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, incluyó las siguientes líneas. Nunca he sido ni seré una amenaza en la vida de nadie, lo que pasamos con el padre de mi hijo es cosa del pasado. Sin embargo, el hecho de que mi maternidad, mi existencia, mi postura se perciba ahora como una amenaza es un insulto no solo para mí, sino para la lucha de todas las mujeres. Rechazo esta guerra de revanchas. No tengo que demostrar nada a nadie. Este poderoso mensaje se hizo viral en las redes sociales en cuestión de minutos. Actores famosos, periodistas y defensores de los derechos de la mujer se volcaron en apoyar la postura de Demet. El hashtag #DemetYalçday fue tendencia en Twitter durante todo el día. Tras las reacciones, Diletta Leotta se vio obligada a hacer una segunda declaración. Sin embargo, esta declaración creó más polémica que la primera. Mi única preocupación es mi propia felicidad y el futuro de mi hijo. Cuando me siento amenazada, naturalmente me pongo a la defensiva. Estoy en mi derecho de cuestionar las intenciones de Demet. Ella debería prestar atención a sus intenciones, no yo, dijo. Estas palabras no bastaron para suavizar su actitud agresiva hacia Demet. Al contrario, causó más indignación pública. Los usuarios de las redes sociales argumentaron que Diletta utilizó un lenguaje manipulador contra Demet en nombre de la autodefensa. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.